está hablando. No es mañana y no la estamos escuchando. Protejamos la vida, amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Territorios Resilientes. Hoy hablaremos de algunos marcos internacionales en el tema de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático y cómo estos han incidido en la construcción de políticas a nivel nacional y distrital. Protejamos la vida, amigo. Colombia en su historia ha tenido diferentes desastres que han generado momentos decisivos en la manera de atender las emergencias. Las avalanchas de Armero en 1985, el deslizamiento en Villatina, en Medellín, en 1987 y el desbordamiento de las quebradas en Belalcázar, Cauca, en el 2008. Estos desastres hicieron que Colombia entendiera y manejara los riesgos de una manera mucho más organizada. Por esta razón, en el 2005 se realizó el marco de Hyogo en Japón, buscando que 167 países firmasen finalmente un acuerdo alrededor de los temas de gestión de riesgo hasta el 2015. Estos objetivos giraban en torno a la importancia de consolidar la resiliencia en las naciones y las comunidades frente a los desastres. Finalizado el acuerdo de Hyogo en el 2015, se firma uno nuevo en Sendai, Japón, con una vigencia del 2015 al 2030, pero esta vez con diferentes elementos que hacen parte de los riesgos: lo social, lo político, lo económico y lo cultural. Por eso hoy contaremos con la participación de expertos que han ayudado en la consolidación de estos acuerdos. Protejamos la vida, amigo. Muy buenas tardes, esta es una emisión especial de nuestro programa Territorios Resilientes que hemos querido dedicarlo a profundizar sobre el tema del marco de acción de Sendai, sobre el tema del enfoque de la gestión de riesgos, sobre la implementación de las estrategias y las políticas en ciudades. Está aquí con nosotros el profesor Andrew Master, igualmente nos acompaña Ricardo Mena y tenemos a Edgar Cataño y a nuestro amigo Fernando Ramírez, quien estarán comentando el avance de lo que ha sido a nivel mundial y cómo eso termina en Bogotá, en Colombia, y cómo se está desarrollando en Bogotá específicamente. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre eso, Andrew. Tú que estuviste como al frente de toda esta evaluación en el mundo, la evaluación global, ¿cuál es la situación que se presenta desde los riesgos de desastres? ¿Cuál es la situación de Colombia y en qué estamos y para qué va a servir esa información? Bueno, yo creo que este informe lo que hace es una suerte de balance de los últimos 25 años, de los aciertos y los desaciertos de estos 25 años. Y podría resumirse tal vez en pocas palabras que hemos ido mejorando progresivamente en lo que viene a ser el manejo de los desastres, pero no hemos tenido suficiente, digamos, éxito en lo que ha sido la gestión de los riesgos. Y eso es casi un caso entonces de un paso para adelante y dos pasos para atrás. O sea que vamos un poco resolviendo los desastres cuando van sucediendo, pero a la vez a través de los procesos de desarrollo vamos creando nuevos riesgos a una velocidad más rápida que les estamos disminuyendo. Entonces, por eso yo creo que el riesgo en este momento del mundo está a un nivel muy alto y va a seguir aumentando. Hay países que tienen tal vez mejores capacidades institucionales que otros para enfrentar esos riesgos. Ricardo, ¿hemos avanzado o no? ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Este tema viene evolucionando en los últimos 25 años. Y así como ha venido evolucionando a nivel de los países y sus marcos institucionales y normativos, ha venido evolucionando también en los instrumentos internacionales que guían y orientan a los países sobre las acciones que deben cumplir
para disminuir el riesgo frente a desastres. Con un enfoque que realmente enfatizaba mucho el tema reactivo, de cómo responder apropiadamente a las emergencias, y empezaba a delinear algunos aspectos relacionados con la mitigación del impacto de los desastres. Luego de eso han habido una sucesión de instrumentos internacionales que han venido evolucionando también en su concepción de la problemática, pasando por el Plan de Acción de Yokohama, la Estrategia Internacional para Reducción de Desastres, el Marco de Acción de Hyogo, que es el que acaba de concluir, y hoy en día el Marco de Sendai, que es un instrumento para los próximos 15 años, en el que ya se deja claramente y de manera muy explícita y patente el hecho de que el tema de la gestión del riesgo es un tema que debe ser abordado desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y es un elemento fundamental para alcanzar dicho desarrollo sostenible. Edgar, digamos, tú que has estado en todos estos temas del Foro Mundial Urbano, el tema del papel de las ciudades, ¿cómo se ve desde las ciudades este tema? Bueno, sin lugar a dudas es un tema en el cual Colombia ha venido avanzando con fuerza, particularmente en el tejido institucional. Sin embargo, pensamos que hay que profundizar aún más en el tema de la gestión y precisamente incorporar a las políticas y a las tomas de decisiones cotidianas el tema de la planificación como un tema muy serio, y una planificación no solamente a nivel del territorio, en el caso de las ciudades intraurbano, sino considerar la planificación del territorio y la gestión desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta el territorio en su conjunto, que de cierta manera los primeros afectados por los riesgos son las personas que llegan a las ciudades y se ubican en estas zonas, de tal manera que un instrumento de planificación de las ciudades que logre mitigar o que logre ubicar de una manera más ordenada a la gente que viene llegando a las ciudades es un deber. Protejamos la vida, amigo. Protejamos la vida, amigo. ¿Qué papel juegan la sociedad civil, que se llama en muchos casos, en estas discusiones? ¿Deberían estar ahí metidos? ¿Están o no están? ¿Qué falta para eso? A ver, Javier, yo creo al respecto dos cosas. Uno, pienso que no hay posibilidad de gestión de riesgos sin participación comunitaria, sin participación de lo que tú llamas la sociedad civil, que es un término que a mí no me gusta porque encubre una realidad de diferentes posiciones, diferentes intereses y diferentes actitudes que entran a jugar en el tema de la gestión de riesgos. Si uno reflexiona sobre el marco internacional, uno ve que los instrumentos que se han ido creando históricamente, desde el lanzamiento del decenio en el año 89 hasta el marco de Sendai, todos tienen alguna referencia a participación ciudadana o a participación de la sociedad civil, pero nunca en la práctica han tenido el peso para generar esa participación. Los instrumentos ayudan, pero la base de la participación está aquí, en los territorios, en las ciudades, en los países. Muy bien, Fernando. Yo creo, Andrew, que digamos este esfuerzo gigante que usted mostraba en varias conferencias, ¿esta información y este informe realmente se tuvo en cuenta en esas decisiones que se tomaron o termina siendo igualmente un informe y las decisiones por otro lado? Mira, los informes, porque ya son 4 que hemos sacado, entonces con estos informes yo creo que hemos intentado, y pienso yo que hemos logrado hasta cierta forma, que el problema o la problemática se ve desde otra óptica, ¿no? Y ahorita es una óptica de riesgos más que una óptica de desastres. Antes, tradicionalmente, hablábamos de cómo proteger el desarrollo frente a los desastres. Pero hay entra en una contradicción, porque si es el mismo desarrollo que crea los riesgos, tú no puedes protegerse contra algo que uno mismo se está creando, ¿no? Entonces, lo que yo creo que los informes, los 4 informes han hecho es un poco generar una cierta
permitir ver el problema de otra manera, ¿no? Y esa otra manera de ver el problema es lo que está reflejado en el marco de Sendai. ¿Cómo vemos ese tema de las recomendaciones? Dentro de ese balance, ¿tú qué recomiendas para Bogotá con miras hacia el futuro y pensando en esta discusión del evento de la cumbre del clima que tenemos? Pero un poco hicimos unas reflexiones sobre cosas que se están pasando que nos parece que se debería tomar en cuenta, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ver con la gobernanza del riesgo, ¿no? Y cómo se maneja la institucionalidad entre lo local y el gobierno nacional, entre los sectores, cómo participa lo que dice Fernando, la llamada sociedad civil, pero también cómo participa, por ejemplo, el sector privado. Es que en ningún país del mundo todavía he encontrado una fórmula mágica que realmente funciona. Entonces es algo que hay mucha experimentación, pero todavía hay que ver, bueno, qué funciona o qué no funciona en cada contexto. Otro tema que tocamos es la importancia realmente de la información. Hablar de gestión de riesgos en información sobre los riesgos es básicamente absurdo. También hay una sección que hablábamos un poco sobre lo que se llama la famosa la rendición de cuentas, ¿no? Porque yo creo que ese trabajo sobre la gestión de los riesgos, eso necesita tanto un poco incentivos como también castigos, ¿no? Entonces, cuando hay casos donde hay generadores de riesgos, digamos actividades que generan riesgos pero que tienen consecuencias negativas sobre otras comunidades, otros sectores, otras personas, ¿qué tipo de mecanismos que permiten regular eso, ¿no? Durante el acuerdo de Sendai participaron 40.000 personas en el foro público, 187 países representados y más de 300 servidores del sector público. En esa cumbre se llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos fundamentalmente es disminuir la mortalidad mundial en desastres y reducir el número de personas afectadas por desastres. Aumentar la cooperación internacional a los países en desarrollo de una manera eficaz para contribuir a las acciones nacionales. Aumentar la disponibilidad y el acceso en sistemas de alertas tempranas con información de riesgo de desastres. Disminuir las pérdidas económicas por desastre por país y reducir la afectación en la infraestructura pública, tales como colegios y hospitales. El marco de Sendai establece unas metas globales. Habrá un reto importante a nivel de cada país y de cada gobierno local de poder desarrollar un plan, pero que no sea simplemente un plan que no tiene un mecanismo de ejecución, implementación y financiamiento que realmente lo haga viable. Y ese creo yo que es uno de los importantes retos que viene de aquí al año 2020. Con respecto a los indicadores, ese es un tema en el que todavía podríamos llamarlo así, eso es un producto en proceso. Está apenas constituyéndose un grupo intergubernamental abierto, un grupo de trabajo, que va a partir de septiembre de este año empezar a analizar cuáles van a ser los indicadores globales que van a proponer para que se pueda medir el avance con respecto a la implementación del marco de Sendai, y luego cada país deberá desarrollar sus indicadores nacionales y seleccionar cuáles va a utilizar para el efecto. En estos temas ya de gestión de riesgos asociados también al desarrollo y esos indicadores también frente al tema de adaptación al cambio climático, ¿qué nos puedes contar, Edgar? Los indicadores pues, se convierten en un instrumento, básicamente, que se tienen que construir con mucha seriedad, pero que tienen que adaptarse a lo local. No podemos medir lo mismo porque el riesgo es diferente en cualquier zona, en cualquier lugar. Ahí es importante no solamente consolidar los indicadores, sino que estos sirvan en el análisis contextual para que se tomen decisiones de política pública y con respecto a eso se pueda, digamos que trazar, obviamente, rutas donde se construyan ciudades más resilientes y sostenibles al final. Protejamos la vida, amigo. Protejamos la vida, amigo. En el
contexto de transformaciones internacionales, el distrito ha comenzado a generar transformaciones en aras de articularse con los compromisos internacionales. El programa de reasentamiento para familias, el sistema urbano de drenaje pluvial sostenible, la implementación de un sistema de información en gestión de riesgos y cambio climático, la recuperación integral de los territorios, son entre otras las apuestas del sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático. Eso no es un problema técnico, no es un problema de arquitectos, ingenieros y sociólogos que diseñamos en el papel el futuro del mundo. Es un aspecto de reconocer que el riesgo es una construcción social que está modificando la ciudad, que está modificando el país cotidianamente y que es en ese proceso y es sobre ese proceso sobre el que hay que intervenir. Andrew, ¿tú estás de acuerdo? O sea que este tema tiene que unas implicaciones políticas muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional. O sea, el tema de los riesgos ya deja de ser un problema no solamente técnico, un tema de indicadores y metas, sino ya son unas discusiones políticas. Lo que aquí nos planteando Fernando es que estas discusiones deben llevarse a otra esfera ya, y que incluso ya hoy el tema de la toma de decisiones debe llevar a que todo el mundo esté metido en estas discusiones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, desde que se empezó a decir, quizás así como unos 30 años, que los desastres son problemas no resueltos del desarrollo, por definición son problemas políticos, porque el desarrollo es económico y también es político. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más destacables del marco de Sendai no es el documento en sí o el texto en sí, sino que los países pasaron 6 meses, 8 meses peleando sobre el texto y negociando y peleando palabras y peleando párrafos e inclusive tal vez trayendo sus peleas de otras arenas y otros temas a la mesa. Entonces, con eso, bueno, uno no termina con un documento perfecto. De repente, si uno reúne 5 expertos que saben escribir muy bien, uno podría terminar con el documento perfecto. Pero creo que aquí lo valioso del asunto es que los países realmente pasearon por el documento, ¿no? Pelearon el documento, negociaron el documento. Entonces yo creo que por la primera vez el tema se ha logrado un cierto protagonismo político que antes no tenía. Antes estaba visto como un tema administrativo y técnico. Entonces, el asunto ahorita es más bien volverlo más político, no menos político. Y meter la gente, como dice Fernando. Exactamente, sí. Bueno, muy bien. Ricardo, pero en esa discusión en Sendai, nosotros estuvimos en Bogotá, estuvimos allí presentes y vimos esas discusiones allí entre los países, como dice Andrew, las pujas, las discusiones que se dieron allí, y para nosotros es muy importante conocer cómo quedó el tema de gestión de riesgos y cambio climático y cómo quedó los compromisos de los países frente al tema de desarrollo sostenible y si las ciudades realmente quedaron incluidas allí con compromisos formales. Bueno, empiezo por el último, porque en efecto sí, el marco define responsabilidades puntuales para los gobiernos locales, así como lo propone también para gobiernos nacionales, es decir, que está haciendo unas propuestas de acción en diferentes niveles, desde el nivel nacional al nivel local, pero también a nivel regional y global. Es decir, que en ese sentido yo creo que el marco de Sendai es un paso adelante con respecto a lo que fue el marco de Hyogo, porque define claramente el tema de las responsabilidades compartidas, claro, con el Estado como responsable primordial, pero con los gobiernos locales como corresponsables también de la gestión. Entonces ese es un tema importante. El otro es que en efecto los estados negociaron cada uno desde sus posiciones, tratando de obviamente jalar el agua a su molino, y los temas de cambio climático sí se decidieron por parte de los estados que no sería un tema de discusión en este marco, porque hay una discusión intergubernamental que está en marcha y que culmina en la Conferencia de las Partes en París en diciembre de este año. Sin embargo, se establecen las articulaciones entre los diferentes instrumentos internacionales sobre esa materia, y aquí también hay un tema que algunos son
de aplicación obligatoria, es decir, vinculantes, y otros son simplemente guías o orientaciones, marcos orientadores de aplicación voluntaria. Sin embargo, de lo cual, eso no quiere decir que los estados mismos puedan establecerse metas mucho más ambiciosas y puedan convertir en vinculantes aspectos como por ejemplo lo ha hecho México con el tema de ordenamiento y planificación territorial. En México, si es que un alcalde, un intendente, viola las normas de ordenamiento del suelo que no respetan el Atlas de Amenazas Nacional, son sancionados penalmente. Entonces, hay se habla mucho sobre este hecho, es que el marco de Sendai es un marco voluntario, ¿no? Y entonces, un poco como que le restas valor sobre los demás. Sin embargo, yo creo que uno de los factores de éxito del marco de Hyogo, y ojalá sea también factor de éxito el marco de Sendai, es justamente el hecho de que no sea vinculante, porque eso permite que haya un poquito más de amplitud para que los estados escojan y definan por dónde pueden ir y comprometerse a más de lo que dice el propio marco. Y ahí de nuevo, creo que lo que ha venido diciendo Fernando es de primordial importancia que haya un alto nivel de participación de las comunidades y de la sociedad civil organizada, porque es la que le da de alguna manera continuidad a esos procesos, a lo contrario del poder político. Sabemos, los alcaldes cada 4 años o 5, dependiendo del país, cambian y no permiten que haya una continuidad de estos temas, en tanto que si es que existen acuerdos, pactos con la sociedad civil y los gobiernos locales, la sociedad civil permanece en el tiempo sin que importe cuál es la administración que está de turno, y eso permite dar un poco más de sostenibilidad y viabilidad al proyecto. Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes. Recuerden nuestra cita, domingos 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos. No es mañana, el clima está cambiando. No es mañana, la tierra te está hablando. No es mañana y no la estamos escuchando.